Vamos a presentar ahora a Alfredo Kopecky, que es ex perito contador oficial de la Corte Suprema de Justicia, autor del libro Fraudes contables y tributarios de la Editorial La Ley, presidente de la organización no gubernamental Contadores Forenses. Alfredo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a tratar de adaptar el temario nuestro en función de lo que ya nos vino adelantando el contador Blanco, Roberto Álvarez, que nos conocemos hace mucho tiempo de haber peleado casos sobre corrupción. Yo era perito oficial de la Corte Suprema y él perito por Oficina Anticorrupción, o ya por la Fiscalía, ¿no? O por la Fiscalía de Defensa Administrativa. Así que peleamos buenamente y de ahí resultó que tenemos bastantes cosas en común, por una diferencia que yo ya hace 8 años que no estoy más en el Poder Judicial, pasé por la Corte, pasé por un tiempito corto la Procuración General de la Nación como creo que primer perito de la Procuración, y para no perder ese hábito de estar entre las investigaciones judiciales, entre los temas complejos, entre los delitos de difícil investigación, problemas económicos y financieros, ¿qué hicimos? Formamos una ONG allá por el año 2006, ya llevamos 7 años, que se dedica también a lo mismo que lo que sabemos hacer, que es investigar delitos. ¿Y por qué lo hacemos o por quién lo hacemos? En realidad lo hacemos por nosotros mismos, es decir, por la sociedad civil, por la mayoría de nosotros. En el régimen también se encuentran los funcionarios porque en definitiva tienen sus familias y somos todos sujetos a los avatares de lo que nos somete la realidad del país, de la Argentina. Y voy a tratar de hablar un poco más de Argentina, ya que se dieron tantos datos o números, estadísticas internacionales, creo que sería bueno aterrizar en la realidad. Además tengo la libertad de, al no ser funcionario, puedo hablar quizás un poco más abiertamente con permiso de los colegas. Mientras hablaba Eduardo, yo me preguntaba cuánto significaba lo que mencionó por allí al pasar Gustavo Vera, creo que ayer, en cuanto a los números que maneja un prostíbulo, porque aquí estamos en un congreso de trata, de mafia, de corrupción y demás, y específicamente el tema de lavado. Bueno, yo diría, si 15.000 pesos al día era lo que en promedio un prostíbulo maneja o tiene como ingresos, eso representa al año 5.400.000 pesos, aproximadamente, digamos 5 millones de pesos. Una organización criminal no tiene un prostíbulo, tiene 5, tiene 10, no más, no sabemos. Así que es cuestión de hacer las cuentas, por allí le vamos a errar, pero no demasiado. Si Badajoz, que mencionó por allí Gustavo, que manejaba 150.000 pesos por día, ese valor pasado a términos anuales significa algo así como 54 millones de pesos al año. Una sola entidad dedicada a la trata y también a la droga y otro tipo de actividades que allí se desempeñan o desempeñaban. Es decir, son cifras muy importantes. Y si son cifras importantes, uno se pregunta qué hace con el dinero, cómo lo manejan, a qué lo destinan, cómo lo reciclan, dónde lo depositan, dónde lo guardan, qué hacen con esas sumas. También se dijo por allí con acierto que estas entidades que son, según hoy en el intervalo me decía Eduardo, son comercios, sí, son comercios en cuanto a la envergadura diaria que manejan, pero yo diría que son verdaderas empresas cuando uno empieza a cambiar un poco la forma en que se encuentran organizados. Y si esas empresas tienen, como vemos, una actividad criminal, son organizaciones criminales que funcionan en nuestro país. Y por supuesto, como también bien se dijo aquí, si estas organizaciones criminales además tienen
vinculaciones con los poderes o con el poder, pasan a ser mafias. Y a nosotros todavía, a mí me da no sé qué mencionar la palabra mafia, me da un poco de miedo, me da un poco de resquemor, me parece que nos queda demasiado grande, pero me parece también que a partir de algún momento, quizás esta sea la oportunidad, o ya fue antes, debemos empezar a reconocer que estas mafias están, existen, están implicadas y elaboran, producen, generan muchísimo dinero, como recién nos decía el banco. Y ese muchísimo dinero da origen a una reflexión. ¿Cuál es la víscera más sensible del ser humano? Aquella que le afecta al bolsillo, indudablemente. Es decir, una organización criminal puede tomar a alguno de sus miembros, someterlo a un proceso judicial, procesarlo, condenarlo, hasta poner preso a alguno de ellos, pero son organizaciones tan grandes, están bien desplegadas y digamos, ubicadas en departamentos estancos de forma tal de que casi nunca o muy difícilmente, salvo que se trabaje con suficiente inteligencia en el sentido de investigación judicial, es difícil que se pueda caer sobre las cabezas de estas organizaciones criminales. Es sumamente difícil. A pesar de lo cual, me parece que esto hay que intentarlo. Ahora, ¿qué pasa? Las organizaciones criminales manejan tanto dinero que, por supuesto, por destinar solo una fracción, una pequeña parte de todo eso, a comprar voluntades, se le suma un valor a esa organización que las hace sumamente peligrosas para la sociedad. Y peligrosa por el efecto no del dinero en sí, sino por el efecto del negocio central que las moviliza, se llame trata, se llame narcotráfico, se llame contrabando de armas, se llame como se llame, por el negocio originario que tienen detrás y que sigue avanzando y prosperando y haciendo muy mal a la sociedad, a la gente, a nosotros. Y que no lo podemos parar, nos resulta muy difícil. Yo creo que la única manera de parar estas organizaciones es trabajando rápido, fuerte y bien. Ir al meollo, ser efectivos. Quienes como Eduardo trabajamos muchos años en causas vinculadas con delitos económicos, y él decía antes es bastante parecido todo esto de la trata y en lo que hace a la actividad de las investigaciones financieras, es verdad, tiene muchas cosas en común con cualquier delito económico o con otros delitos económicos, pero que seguimos repitiendo los mismos errores, es decir, no vamos al meollo de los casos, no investigamos o no dedicamos la energía y el conocimiento suficiente para ir justamente en corto tiempo, en plazos cortos, en 3, 4 años, 5 años como mucho, desbaratar una banda de esta naturaleza, llegar a la médula de estas mafias. No lo logramos. Ahora la pregunta es, ¿podemos llegar a hacerlo? Yo creo que acá hay una cuestión importante, seguramente el doctor Bonilla nos va a hablar al respecto, que es la decisión de investigar estos casos. Fíjese si no, por ejemplo, por mencionar algún tema, algún caso, la causa del 11, de la tragedia del 11, muy lamentable, triste, con muchas víctimas, fallecidos, heridos. ¿En cuánto tiempo se le investigó? En un año, menos de un año. Es decir, si se quiere, se puede. Voy a decir otra que quizás para algunos no resulte el ejemplo más grato, pero que me parece muy gráfico. La causa del enriquecimiento ilícito
de los presidentes, la presidenta actual y su esposo fallecido. ¿En cuánto tiempo se cerró, se investigó, se concluyó? ¿Recuerdan ustedes? 6 meses. No lo conté. En 6 meses la causa estaba sobreseída. Es decir, si se quiere, se puede. Si se quiere investigar para un lado, también se puede investigar para el otro. No solamente para sobreseer, sino también se puede investigar para comezclar. La causa del 11 no está terminada, falta investigar, evidentemente. Le faltará, digamos, 2 años más, 3 años más, aunque fuese en total 4 años. Es mucho menos que 14, que es el promedio que están manejando las causas complejas y de esta naturaleza. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es el sistema de investigación de los casos de lavado de dinero? La causa de lavado de dinero tiene el siguiente proceso. Cuando existe una sospecha de lavado, ¿a quién se le informa? Se le informa a un organismo que se llama UIF, que ustedes habrán sentido nombrar, que es la Unidad de Información Financiera. Es un organismo que no está encuadrado dentro del Poder Judicial, sino que depende del Ministerio de Justicia. Es un organismo que ha nacido allá por el año 2000, o sea que tiene 13 años, está cumpliendo 13 años de vida. Tuvo los primeros años dedicados a su organización. Al principio hacen una ley de aquella fecha del año 2000. Esta normativa estaba prevista para que quienes conformen este organismo sean 6 miembros que provenían de distintas entidades que manejan cuestiones vinculadas con el dinero, como por ejemplo el Banco Central, la Comisión de Valores, la Superintendencia de Seguros, la FI y un par más. Pero además, 5 de sus miembros, eran 11 en total, 5 de sus miembros tenían que someterse, o 5 personas profesionales expertos, a un riguroso concurso de antecedentes para poder acceder a este cargo, ¿cierto? A esta función. Bueno, ¿qué pasó? Antes de ponerse en vigencia, la norma se reformó y ninguno de estas 5 personas formaron parte del organismo. La presidió una funcionaria, Alicia López, podemos decir el nombre porque creo que ha trabajado muy bien, Alicia López, bastante bien dentro de su periodo de gestión, fue la primera presidente de la UIF, ha hecho un gran esfuerzo, no le asignaron presupuesto durante su gestión, la FI no le suministraba información, se la quedaba directamente, el Banco Central lo mismo. Contra todas esas realidades luchó, a pesar de lo cual puso en marcha el organismo y logró hacerlo andar. Luego de ella hubo periodos sin un presidente a cargo, luego hubo otra funcionaria sin antecedentes que accedió a la presidencia de este organismo, que fue una persona que provenía de la Policía Federal, pero que no tenía antecedentes suficientes, tuvo 2 años, renunció, y ahora contamos con un funcionario desde el año, creo que 2009, si no me equivoco, que es José Esbatela, un economista, que no tiene o no tenía antecedentes de haber trabajado en ninguna investigación judicial, no digo penal, judicial, un economista dedicado a otras cuestiones, designado sin tener conocimientos en estos temas y que de a poquito fue poniéndose en las temáticas, pero que se responde ahora. ¿Qué pasa? Este organismo, la UIF, es el que recibe todos los reportes sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero. Este organismo es el que decide cuál de esos reportes, luego de algún análisis, se supone que hacen, pasan a ser una denuncia o un principio, una cuestión sospechosa susceptible de ser investigada por el Poder Judicial. Allí tenemos un primer problema, una decisión que es una decisión técnica, es una decisión política. Luego pasa al Ministerio Público Fiscal, esa denuncia ingresa, antes ingresaba por un área, por una unidad
fiscal que se dedicaba al tema del lavado de dinero, y en la actualidad ya lo hace a través del organismo que se proceda, que preside aquí el doctor Carlos Bonera, que ahora nos va a ilustrar al respecto. Es decir, esa actividad de recibir y decir qué causa o qué expediente o qué tema tiene suficiente contenido como para lanzar y comenzar una investigación judicial, se realiza y se lleva a cabo de esa manera. Una vez que se decide quién hace la investigación, ellos lo derivan al juez competente en el caso, de la jurisdicción de la provincia que corresponda o de la jurisdicción que corresponda, o de la, digamos, el fuero que corresponda, ¿cierto? El fuero penal. Este juez comienza la investigación, actúa juntamente con un fiscal, a quien puede delegar la investigación o no, pero lo cierto es que entre algunas de las actividades que llevan a cabo durante esta investigación, se las voy a tratar de mencionar algunas de ellas así sucintamente. Tienen que pedir información sobre sociedades de empresas, como decía ante Blanco a la Inspección General de Justicia, empresas vinculadas con esta organización que lava dinero o presuntamente responsable del lavado. Tienen que investigar cuentas bancarias o no bancarias del país y del exterior, para eso librar los oficios correspondientes, ver cómo accede a dinero depositados en posibles paraísos fiscales, librar los exhortos internacionales, lograr y obtener las respuestas, analizar esa información, solicitar, hay uno de los temas que para mí es uno de los más importantes, las pericias contables. Porque ¿qué pasa? La falla que tenemos en el sistema argentino es que no solo las investigaciones son largas, sino que cuando llegan a la etapa final, que es el juicio oral que se va a realizar en el fuero penal, cuando llega ese momento, las pruebas no siempre son claras, contundentes ni suficientes. Si esto no se elaboró en la etapa previa, ese caso termina en un fracaso. Llega a ser una absolución o esa condena no se logra llegar a un resultado de acuerdo a la sospecha que hay dentro del expediente de posible lavado de dinero. Si a eso le sumamos, como estábamos antes que hablando en el pasillo con el doctor Blanco, le sumamos que importantes estudios de abogados que forman equipos de abogados, más importantes estudios de contadores que forman equipos de contadores, actúan por cada una de las defensas de los imputados en estos procesos penales y ejercen toda una actividad de defensa, pero a su vez de confusión de muchas de las cuestiones o cargos que se les imputan a los posibles responsables. Nos encontramos que llegar en definitiva a una condena penal, en los casos de lavado de dinero, parece que es una carrera de obstáculos, es algo casi inaccesible de llegar. Y por lo tanto lo que nosotros sostenemos como una mínima posibilidad de tener la chance futura de que algún caso serio, importante, significativo de alguna de estas redes mafiosas que están incorporadas en nuestra sociedad llegue a obtener en algún momento alguna posibilidad de condena, hay que hacer a través de las oficinas correspondientes y de los fiscales una actividad de investigación muy seria, muy profunda, muy decidida para poder alcanzar una parte del resultado de esto. Gracias.